Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Hoy vamos a compartir con todos ustedes la reseña de Wonder Woman 1984. Tuve la posibilidad de verla hace algunos días y, a ver, la vara que había dejado la primer película había sido realmente alta. Hemos dicho varias veces que Aquaman, Wonder Woman, Shazam habían sido un poco los estandartes que le habían devuelto a DC y a Warner la esperanza de poder encaminar un poco este universo cinematográfico que bastante golpeado había estado después de los fracasos de Batman vs. Superman, más allá de que, vuelvo a repetir, para mí no fue una mala película, pero los números no fueron los que ellos habían esperado y fundamentalmente Liga de la Justicia, ¿no? Hoy se habla muchísimo de Liga de la Justicia porque, como todos ustedes saben, Zack Snyder está preparando su versión, que para el mes de marzo va a estar llegando, 4 horas de una película totalmente distinta a la que actualmente existe como film oficial, que si nos ponemos y interpretamos los números fríos, realmente fue un fracaso y un golpe durísimo para Warner. La primera película de Wonder Woman, con obviamente Gal Gadot como protagonista, había dejado la vara, como le dije al principio, muy alta, porque fue una gran película, realmente una gran película donde nos introducían a los personajes, más allá de que a Wonder Woman ya la habíamos visto en Batman vs. Superman. Técnicamente, su debut en el universo cinematográfico de DC es en Batman vs. Superman, pero acá vemos un poco sus orígenes, ¿no? En esta primera película, cómo conoce a Steve Trevor, cómo ella termina participando de la Primera Guerra Mundial con varios personajes muy interesantes, y es inevitable que ese contexto de la Primera Guerra Mundial le haya dado a la película un plus y una oscuridad que esta secuela evidentemente no tiene. Me da la sensación a mí que la primera película, en el contexto histórico en el que transcurre, tiene ese toque oscuro y tiene esa presentación de personajes que toda primera película termina enamorando al público. ¿Es, como dicen muchos, esta segunda parte una aberración? No, y lejos está de serlo, pero no creo que esté a la altura de la primera. Al menos esa es mi opinión después de haber visto la película. A mí particularmente, y lo he dicho en varias, y lo he escrito por ahí en varias redes sociales, me gustó bastante más la primera. Creo que los motivos fundamentales son el contexto histórico en el que transcurre. Más allá de que la vida de Wonder Woman sigue, y ella siendo un personaje que hace algo así como 700 años que existe, y que desde esa primera película hasta el año 84, que es donde nos sitúa esta secuela, ha vivido realmente muchas historias. Por ahí la película, y acá arrancamos con los spoilers, así que atentos, nos plantea y nos muestra en el departamento donde ella vive varias fotos en blanco y negro donde hemos visto y donde vemos momentos históricos en los que ella participó. Por ahí se puede ver una liberación de judíos en un campo de concentración nazi, lo cual significa de que ella estuvo presente en el conflicto más sangriento de la historia, que fue la Segunda Guerra Mundial, algo lógico si uno entiende que ella participó y entendió cómo es que la maquinaria bélica de la humanidad funcionaba. Era obvio que en ese mega conflicto ella iba a estar presente, y hay por ahí algún pequeño guiño a esa participación. Y algunas otras fotos que tienen que ver con su recuerdo de Steve Trevor. La película se centra en la década del 80. Patty Jenkins, que hace poquito fue confirmada para dirigir una película de Star Wars llamada Rogue Squadron, y que por ahí se empezaron a tejer algunos rumores de que no había terminado bien su relación con Gal Gadot, algo totalmente absurdo, porque cuando la película se estrenó, hablo de Wonder Woman 1984, unos 15 días después, 3 semanas después, tuvimos la noticia de que hay ya oficialmente en preproducción una tercera parte, también dirigida por Patty Jenkins y obviamente protagonizada por Gal Gadot, que aparte es productora. Entonces, ese rumor que alguno quiso instaurar, entiendo yo porque no le gustó la película, es totalmente falso, a menos hasta donde nosotros sabemos. La película nos presenta a 1984, la gloriosa y magnífica década
del 80. Entiendo yo muy bien cuidada, con muchísimos guiños, eh, ambientada muy bien con centros comerciales que afloraban por aquellos años, las ropas, las vestimentas, tanto de los hombres como de las mujeres, los autos. A ver, estamos en la década del 80, no hay duda. Patty Jenkins en ese sentido nos ha transportado en los 80. Ella ya afianzada como una trabajadora de un museo, investigadora, erudita, geóloga, a ver, hay varios campos, conoce la historia porque la ha vivido como nadie, y algo que habíamos visto ya en algunas otras películas, está trabajando en un museo. Hay un contexto donde la película, previo a ese pase a la década del 80, nos lleva nuevamente bueno, a la isla de las Amazonas, donde a modo de flashback la vemos a ella muy jovencita, donde está Connie Nielsen, que vuelve a interpretar a la reina Hipólita, y a la genial Robin Wright, que vuelve a ponerse las ropas de Antíope, personaje que muere en la primera película, pero esto es a modo de flashback, cuando todavía Wonder Woman era muy jovencita, y forma parte de una competencia de Amazonas, ¿no? Algo así como un triatlón, ¿no? Donde deben superar distintas pruebas y donde ella hace trampa para ganar, donde Antíope, a ver, le trunca ese triunfo porque sabe que hizo trampa y que tiene que entender que no es cuestión de ganar a toda costa, sino que ganar con las armas necesarias y que ya le va a llegar su momento. Una introducción que nos presenta al genial Hans Zimmer nuevamente manejando la banda de sonido, para mí brillantemente, porque la banda de sonido es realmente magnífica. Hay un tema modificado del tema principal de Wonder Woman, que lo escuchamos mucho en Batman vs. Superman, mucho más épico, y todo ese tema épico rodea a esta especie de coliseo, a esta especie de estadio donde todas las amazonas ven a estas campeonas participar de esta competencia, y una muy jovencita, todavía Wonder Woman, trata de ganar con armas no muy limpias. Toda esa introducción nos lleva después y nos transporta a 1984. ¿Quién es hoy a quien en esta historia debe enfrentarse Wonder Woman? Bueno, hay dos villanos. Por un lado tenemos a nuestro querido Pedro Pascal, que interpreta a Max Lord. Max Lord es un personaje que hemos visto ya, y lo hemos visto en Supergirl, en la serie, y aunque aquí en un contexto diferente, en otro periodo temporal, es un empresario petrolero, a ver, que vende fantasías, que tiene su gran sueño de ser un mega empresario multimillonario, de cumplir todos sus sueños, cumplirle a su hijo pequeño también todos sus sueños. Es una cara muy conocida de la televisión, un vendedor de ilusiones básicamente, pero también es un filósofo vacío, promete, 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 pero la realidad es que ese mega magnate petrolero que él quiere ser no es tal. Los pozos no tienen petróleo, empresarios que prestaron su dinero para cumplir esas fantasías y esos papelitos de colores que él vendía por televisión, terminan volviéndose en su contra y reclamándole el dinero que invirtieron en pozos secos. Esa es la realidad. Pero ¿cuál es el verdadero objetivo de Maxwell Lord, de este personaje? Bueno, justamente cumplir sus sueños. Y aquí es donde aparece este artefacto arqueológico, algo así como un pequeño diamante, ¿no? Como si fuese una piedra de cuarzo, parecido a una piedra de cuarzo, a un mineral, nada de otro mundo, algo que tranquilamente puede encontrarse en cualquier museo, que tiene sí una base con algunas runas bastante misteriosas, y ese artefacto tiene la habilidad de cumplir todos tus deseos. Es como la lámpara de Aladino, ¿no? Pero hay un truco en esto de cumplirte tus deseos. Vos pedís un deseo, el artefacto te cumple tu deseo, pero hay un precio a pagar por ese deseo, ¿no? Por ahí en la película se menciona la famosa mano del mono. Hay un capítulo de Los Simpsons que lo muestra, ¿no? Uno de los especiales de la Casita del Horror, donde podemos ver esa mano del mono, que al pedir un deseo se baja un dedo, pero siempre hay un truco, ¿no? No todo es lo que parece, y se paga un precio por ese deseo, ¿no?
te cumple el deseo, pero te saca otra cosa por otro lado. Y a partir de ahí, cada deseo que se va cumpliendo es un caos mundial absoluto. Ese es el gran objetivo de Maxwell Lord. Pero ese artefacto también le cumple los deseos a Diana y también le cumple sus deseos a Bárbara Minerva. Bárbara Minerva es la otra villana de esta película, interpretada por Kristen Wiig, es Cheetah, uno de los villanos más importantes del universo de DC, villana histórica de Wonder Woman, y siendo ella arqueóloga tiene acceso a este artefacto y casi sin proponérselo, empieza y pide el deseo de querer ser como Diana, a quien conoce porque trabajan en el mismo museo. Diana es, como es Gal Gadot, realmente una diosa inconmensurable, una presencia muy sexy ella, una mujer realmente fantástica. Creo yo que Gal Gadot nació para ser Wonder Woman, es indiscutible su presencia. Diana tiene, ella como no solo como Wonder Woman, sino como arqueóloga o como investigadora, una presencia realmente fantástica. Todo lo que Bárbara no tiene, más allá de que Kristen Wiig es una mujer hermosísima, pero está luqueada de una forma como, timorata, tímida, realmente casi que su existencia pasa totalmente desapercibida entre sus propios compañeros de trabajo y la ningunean permanentemente, ¿no? Esa frustración que ella siente, lo traduce en ese deseo de querer ser como Diana, como el personaje de Diana, sin saber que Diana es Wonder Woman, y ese deseo que ella pide trae aparejado también tener las habilidades que Diana tiene, que es super fuerza y una presencia realmente magnífica, entre otras cosas. Acá es donde me parece que empieza un poco algunos de los fallos de la película, porque la tercera pata de esta mesa, hasta ahora hemos nombrado a Diana, hemos nombrado a Bárbara, hemos nombrado al personaje de Maxwell Lord, hasta ahí teníamos las tres patas, ¿no? Pero antes de pasar a la cuarta pata de la mesa, está Diana, una Diana que extraña horrores a quien fuera su gran amor en la primera película. Steve Trevor, vuelve otra vez Chris Pine a interpretarlo. Steve Trevor, que sabemos murió, ¿no? Sacrificándose para darle a los aliados esa victoria contra la Alemania del Kaiser allá por el año 1918, y ella sin saber muy bien todavía cómo funciona este artefacto, por lo menos teniendo alguna punta de que la mitología o la leyenda urbana dice que cumple el deseo que uno pide, sin mencionarlo ella lo desea mentalmente, volver a estar con Steve Trevor. Y Steve Trevor aparece con un rostro distinto, es como que él para el mundo tiene un rostro, pero ella sí puede verlo como realmente es Steve Trevor. Acá donde aparece la cuarta pata, que es Steve. Un Steve que desde el año 18 que no estaba en la Tierra, que vuelve en la década del 80, que ella tiene que enseñarle el mundo cómo funciona, fundamentalmente la parte de la aviación. Él era un as en la Primera Guerra Mundial, pilotos es siempre, las leyes de la aerodinámica y de la termodinámica y de la aviación son exactamente las mismas, siempre, pero me parece que la película, y acá es donde uno tiene que estar con la mente muy abierta, más allá de ser una película de fantasía, y que uno históricamente encara este tipo de productos con una mente abierta, es imposible no hacerlo en este tipo de películas de superhéroes, pero hay algunas cosas que me parece que por ahí hay que tener la mente demasiado abierta, o mucho más abierta. Como alguien que piloteó un avión de la Primera Guerra Mundial, que eran de madera y papel prácticamente, se puede sentar en un caza de los años 80, no recuerdo bien si eran F-15 o F-13 en aquella época, y saber pilotearlo como si fuese el avión que manejó hace 3 años, o el día anterior. Bueno, hay algunas inconsistencias con eso. Uno puede ser un gran piloto, te lo creería si por ahí fue piloto de la Segunda Guerra Mundial, porque los aviones eran más parecidos a los que tenemos hoy. Aún así,
Si uno se sienta en un caza y ve el tablero que tiene un caza es, digamos, casi imposible, más allá de que los aparatos fundamentales para hacer volar el avión en general suelen ser los mismos. Bueno, esta es una de las primeras cosas que a mí particularmente me hizo ruido. Por otro lado, el personaje de Bárbara, que es muy interesante porque se puede ver la transformación de ella. Es una buena mina, hablando mal y pronto, Bárbara. Pero, a ver, esos celos, esa ambición de querer ser más, esa ambición de no perder lo que consiguió después de haber pedido el deseo, haber adquirido no solo la fuerza, sino creo yo, lo que más adquiere de Diana es el respeto a sí misma, ¿no? La personalidad, el valor de poder afrontar un mundo que no la quiere, un mundo que la hace a un lado, ¿no? Y esa actitud, esa gran actitud que ella adquiere después de haber pedido el deseo, que viene con un plus, que viene con un bonus track, que ella va descubriendo después, hace que el personaje vaya rondando lo malévolo. No llega a ser una villana, dicha y hecha, por lo menos en gran parte de la película o al principio. Recién casi al final, cuando no quiere perder lo que tiene y donde se alía con Maxwell Lord, que ha eh, pedido el deseo más aberrante dentro de los deseos que se pueden pedir, que es ser el artefacto. Él desea tener las habilidades del artefacto. Y esta piedra de los deseos se desintegra y pasa a ser él, ahí donde ella termina transformándose en Cheetah. Vemos a una Wonder Woman vulnerable, muy vulnerable. A ver, ese es un cuestionamiento hasta cierto punto. Yo entiendo que ella ha mostrado humanidad y tiene sentimientos y lo ha demostrado porque ese amor que siente por Steve Trevor es inconmensurable, es gigantesco. ¿Es esa su debilidad? En parte. Todo héroe tiene, especialmente los grandes héroes, tienen una debilidad. Muchas veces es el amor esa debilidad. Superman lo tiene. Cuando le pasa algo a Luis, él deja de pronto lo que está haciendo y va a buscar salvar a su amada. Algo que quizás Batman no tiene, ¿no? Siendo un personaje más oscuro y más solitario, ¿no? Por citar algunos ejemplos, me parece que esa vulnerabilidad que no habíamos visto en ella, más allá de haberse sentido totalmente desgarrada cuando Steve Trevor muere en la primera película, la vemos en esta. Ella ha perdido parte de sus habilidades porque el deseo de Bárbara le da a ella, pero le quita a Diana. Entonces, vemos a una Wonder Woman vulnerable como no la habíamos visto algo. ¿Es un punto flojo eso de la película? Yo creo que no. Me parece que es interesante ver la vulnerabilidad del héroe, en este caso de la heroína. Lo que me parece que no se termina de sostener mucho es hacia dónde va la película. Porque uno espera el enfrentamiento entre Cheetah y Wonder Woman. Ese enfrentamiento existe al final, pero es muy corto. Es un enfrentamiento muy pequeño. Vemos más de Bárbara que de Cheetah. Y no me parece tan mal eso, porque la evolución del personaje es interesante, pero una vez que se transforma en la supervillana, en una película que dura 2 horas y media, me parece que hubiese sido mucho más interesante verla interactuar mucho más, que haya más diálogos, aparte del combate que hay, que no deja de ser uno, en parte lo que se ven en los trailers, muy bien luqueada, porque es un personaje realmente feroz, y esto ya lo habíamos visto en algunos de los avances, creo que eso está muy bien logrado, pero me parece que lo más flojo de la película tiene que ver en cómo se sostiene esa batalla final entre la verdadera archivillana y una de las grandes villanas de la historia que Wonder Woman tiene y su propia persona. Hay sacrificios en el medio, hay esa obligación en un mundo que está sumergido en el caos por la cantidad de deseos que Maxwell Lord ha pedido para enriquecerse, para ser cada vez más poderoso y que ha sumido al mundo en un caos absoluto. Y la única forma de resolver esto es anulando el deseo pedido. Y sabemos que si Wonder Woman tiene que anular el deseo que pidió, Steve Trevor no puede existir en esta realidad del año 84. Entonces, ahí es donde el dolor de la pérdida se vuelve a ser presente. Yo entiendo que la primera parte, y vuelvo a repetir lo que dije al principio, al estar en el contexto de la Primera Guerra Mundial, creo yo que le da un plus y una oscuridad a la película, tampoco es tanta, pero lo suficiente como para ser más sólida de lo que hemos visto. Esta creo yo es una versión más para chicos. Es una secuela apuntada más a un público
más joven. Creo que la otra tocaba temas un poco más ásperos, ese concepto de la guerra, ese concepto de los muertos en la guerra, que ella no termina de entender muy bien, y creo que el debut de ella como personaje, el llegar a la Tierra por primera vez y conocer a la humanidad y cómo la humanidad funciona, bueno, eso me parece que le da un interés a la película mayor a la que esta tiene. Creo que es una película entretenida, no creo que sea mejor que la primera, al menos para mí, yo disfruté mucho más la primera entrega, esta tiene sus momentos, hay escenas de acción y los efectos especiales me dejan una sensación extraña, fundamentalmente cuando la vemos a ella hacer valer sus superpoderes, ¿no? Eh, la supervelocidad, no tanto cuando vuela, algo que si ustedes no vieron es muy popular en los cómics y fundamentalmente las distintas películas y series animadas que Warner ha presentado desde hace décadas. Wonder Woman vuela como Superman o como Supergirl, así que eso es bastante común. A mí eso no me hizo ruido, es parte y son parte de las habilidades de ella. Me parece que hay momentos en los que ella corre y hay algunas escenas que son realmente flasheras. Y que creo yo los efectos podrían haber, en una película que estuvo bastante tiempo en espera y en boxes, porque tuvo que esperar hasta su debut, me parece que se pudo haber pulido un poquito más, ¿no? No creo que sea lo aberrante que muchos dicen por ahí, esto se los cuento por si han leído por ahí alguna crítica. La película en general tiene sus momentos. Creo yo que es más entretenida la primera, pero evidentemente los ejecutivos han quedado conformes porque ya se confirmó una tercera parte que está, como les dije antes, en preproducción, con obviamente Gal Gadot y con Patty Jenkins nuevamente como protagonista. Me gustó el papel de Pedro Pascal que lo tenemos en nuestros corazones por Mandalorian, inevitable no mencionarlo, un tanto exagerado quizás, pero creo que el personaje es así, ¿no? Casi como sobreactuado, ¿no? Es un personaje muy excéntrico, me parece que los excéntricos también muchas veces muestran esa exageración, muy ochentera también, me parece que no está mal eso. A mí los momentos, algunos momentos con Steve Trevor son interesantes, pero el humor que la película maneja con Gal Gadot y Steve Trevor me sonaron como medio forzados. Y ahí me parece que también la película flaquea un poco, ¿no? Y me parece que hay 2 o 3 puntos donde la película no tiene esa solidez que de pronto sí tuvo la primera. Me corro de la historia y de la oscuridad y del contexto histórico en el que transcurre, que a mí particularmente me pareció más interesante habiendo una guerra mundial de por medio o como escenario, pero me parece que podría haber estado en ese sentido un poquito mejor. Vamos a ver cuál es el paso adelante que da Wonder Woman, ¿no? Eh, eh, ¿Qué villanos puede llegar a enfrentar? Si es que aparece algún otro superhéroe que la acompañe, por ahora ha sido ella en sus 2 películas. Me gustó la parte de la isla de las Amazonas, ese flashback fue interesante, pero me parece que en algunas escenas de acción, en algunos momentos de humor, la película me parece como que no termina de cerrarme del todo como para eh, que esté a la altura, que no lo está, pero no por eso deja de ser una buena película en la primera parte. Véanla, es en definitiva la opinión personal, pero hay que marcar algunas falencias que claramente esta película tiene. Atentos, porque hay una escena postcrédito muy buena, muy interesante. A mí este tipo de cosas como la que se vemos, esto no se los voy a contar, véanla. Eh, es muy interesante la escena postcrédito para los nostálgicos, para aquellos que conozcan al personaje de haberlo visto ya en alguna otra serie, no digo más. Pero bueno, ahí está Wonder Woman. Hay que entender también que ha tenido que pelear contra la pandemia, como tantas otras películas, como tantos otros productos. Finalmente llegó, fue estrenada en varios cines a nivel mundial y se está haciendo su lugar. Vamos a ver qué nos tiene Patty Jenkins preparado para el futuro. Es una película interesante para ver, no está a la altura de la primera, pero obviamente los fanáticos de DC tendrán que sacar sus propias conclusiones y aquellos que adoran a Gal Gadot, eso sí, van a encontrarse con un personaje fantástico. A mí Gal Gadot y su actuación me parece maravillosa, maravillosa, aun si la película no se sostiene por lo que les comenté recién. Así que véanla, saquen sus propias conclusiones, comenten qué les pareció, a ver si es que
por ahí se me pasó algo, seguramente sí, ¿no? Yo en esta reseña trato de globalmente, ¿no? Y vagamente contar lo que a grandes rasgos me pareció. Creo yo una buena película de superhéroes en un contexto complicado y en un contexto de DC donde está terminando de reacomodarse. Este ha sido entonces el video con la reseña correspondiente de Wonder Woman 1984, protagonizada por Gal Gadot y dirigida por Patty Jenkins. Nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más material para compartir con todos ustedes. Suscríbanse a Lord Cinema, visiten el canal y nos vemos muy pronto.